Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a concentrar nuestra atención en los versículos del 41 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Antes de leer, hermanos, esta porción de la Escritura, quiero decirles que el día de hoy el Señor nos concede como iglesia la bendición de comenzar una campaña nacional, unidos a otras iglesias que forman parte de nuestra Convención Nacional Bautista de México. Y damos gracias a Dios porque hoy podemos arrancar con el sermón de lanzamiento, con la palabra expuesta que nos habrá de sentar las bases, hermanos, para todo lo que vamos a estar viendo durante 8 semanas. Vamos a estar con la ayuda de nuestro Señor estudiando la carta a los Efesios. Así que, pues yo espero que cada uno de ustedes pueda hacer el esfuerzo y un espacio en su día, en la semana, para leer cada día de la semana, pues una parte del primer capítulo, la segunda semana una parte del segundo capítulo, y de esta manera, pues cada uno de nosotros vamos a llegar el día domingo con un contexto previo para escuchar el mensaje de la palabra. A través de esta campaña, mis hermanos, el propósito que tenemos es descubrir, conocer el plan de Dios y la estrategia que el Señor, el dueño de la iglesia, quiere que su pueblo en este lugar accione. Queremos realmente ser una iglesia que alcance la misión y que cumpla los mandatos del Señor, para que de este modo la primera iglesia bautista de Veracruz sea una iglesia que le da gloria al Señor. Ese es nuestro propósito y es por eso que vamos a estar compartiendo con ustedes devocionales diarios por estas 8 semanas. Vamos a estar compartiendo también de manera semanal una enseñanza familiar. Vamos a tener un tiempo devocional a través de las redes sociales, donde esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes a través de Facebook, comentando, participando activamente, para que podamos enriquecer el conocimiento de la palabra y podamos realmente ponerlo en práctica. Y cada domingo, cada semana vamos a concluir pues hablando un mensaje basado en cada uno de los capítulos de la carta a los Efesios. Y lo vamos a hacer por la siguiente razón, mis hermanos. La iglesia debe de seguir luchando contra el enemigo. La iglesia en este lugar debe permanecer firme. La iglesia debe tener el propósito y la convicción de vivir una vida santa, sin mancha, en medio de un mundo lleno de corrupción. Ser una iglesia sana para la gloria de Dios demanda compromiso, demanda lealtad, demanda fidelidad y sobre todo demanda entrega. Y una entrega total al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Si queremos ser una iglesia sana, debemos estar comprometidos, debemos ser leales, debemos ser fieles y sobre todo entregados para la gloria de nuestro Dios. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos aprender a través de esta campaña los rasgos que debe tener nuestra vida, pero también nuestra iglesia, para demostrar que estamos sanos. Y quiero comenzar entonces hablando el día de hoy de los rasgos que tiene una iglesia sana. Y para ello quiero que juntos leamos el comienzo de la primera historia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47, y juntos pues observemos con la ayuda de Dios las características, las señales que debemos mostrar para evidenciarle al mundo, pero sobre todo a nuestro Dios, que queremos y anhelamos ser una iglesia sana, para honra y gloria de su nombre. Así que voy a leer la palabra. Hechos 2, versículos del 41 al 47, está también ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierre sus ojos y oramos para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, háblanos. Hemos venido a este lugar para escuchar tu voz. Así que te pedimos, Señor, que seas el que nos mantenga atentos, que seas, Señor, el que nos ayude a enfocarnos en el mensaje que habrás de hablar a nuestra vida y que nos muestre, Señor, aquello que debemos cambiar y que nos des realmente la voluntad para hacer, Señor, esos cambios, para hacer realmente esos ajustes para honra y gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que nada nos distraiga y que nos concentremos en escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos. Mis hermanos, el día de hoy quiero compartir este sermón que he titulado Rasgos de una iglesia sana. En el libro de los Hechos, en el pasaje que acabo de leer, observamos el comienzo de la primera iglesia cristiana. Vemos la vida de los primeros creyentes, vemos el trabajo de los primeros discípulos y observamos cómo cada uno se encargó de en su vida reflejar esos rasgos para que la iglesia fuera una iglesia sana. Y el Señor responde a esos esfuerzos añadiendo cada día a esa iglesia a los que habían de ser salvos. Observamos entonces en este pasaje algunos rasgos y con la ayuda de Dios quiero responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los rasgos de una iglesia sana? ¿Cuáles son las evidencias, las señales, las manifestaciones que da una iglesia para decir, para confirmar que es una iglesia sana? Y fíjese, le adelanto, el propósito es que usted y yo podamos evaluar nuestra iglesia, que podamos hacerle un examen a la primera iglesia bautista de Veracruz juntos como sus miembros y veamos si nuestra iglesia es una iglesia sana, porque una iglesia sana le da la honra y la gloria al Señor. Así que vamos a estar viendo algunos rasgos y yo quiero responder entonces a esta pregunta, empezando compartiendo con usted que una iglesia sana, lo primero que hace para evidenciar esa sanidad es que abraza la visión de Dios para la humanidad. Una iglesia sana, en primer lugar, abraza, toma para sí la visión de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es esa visión? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10 nos lo dice. La palabra a la letra dice: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La visión de Dios para la humanidad es que todos los hombres, mujeres, puedan tener la oportunidad de ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y la iglesia, si quiere ser una iglesia sana, debe abrazar esa misión, debe hacer suyo ese propósito y ese plan que Dios tiene para la humanidad. El propósito de Dios es que en la consumación de los tiempos, cuando llegue el fin, todos los seres humanos de toda lengua, tribu y nación le rindan a Él adoración delante del trono donde Él está sentado. Y para que eso suceda, la iglesia, cualquier iglesia que es una iglesia sana, debe estar contribuyendo con su rol, debe estar cumpliendo su papel para que este propósito que Dios tiene y esa visión se haga una realidad. Si usted, hermano, hermana, ha tenido la oportunidad de leer la palabra, va a observar a lo largo de la Biblia, desde el Génesis, que el Señor ha tenido el mismo plan: usar a su pueblo, usar a la iglesia, para que esa visión de Dios se pueda realizar y se pueda contemplar aquí en la tierra.
Así que nosotros como iglesia observamos que para demostrar que estamos sanos necesitamos abrazar la visión de Dios. Eso es el plan, ese es el propósito que Dios tiene con la iglesia. Por eso la creó, por eso la fundó, porque quiere que la iglesia cumpla esta misión: alcanzar a toda lengua, a toda tribu y a toda nación, para que al final de los tiempos toda la humanidad esté adorando al que vive y reina para siempre. Necesitamos como iglesia entonces entender que desde el Antiguo Testamento Dios primero empezó con el pueblo de Israel. Llama al pueblo a ser de bendición para las demás naciones extranjeras, pero el pueblo de Israel se desvió, se desenfocó. Por más que se esforzaron los gobernantes, los reyes que estaban consagrados para Dios, no cumplieron esa misión. Y es entonces donde Dios interviene, hermanos, envía a Cristo Jesús para que a través de Él, con su resurrección y con su ascensión a los cielos, usted y yo como iglesia tengamos una tarea, tengamos una misión. Y vemos cómo los primeros cristianos ahí en el libro de los Hechos cumplieron con este encargo. ¿Y por qué le digo que cumplieron? Miles de personas se convirtieron a Cristo. Miles de personas recibieron el evangelio, porque esos cristianos, esos primeros discípulos abrazaron la visión de Dios y con compromiso, con convicción, anunciaron el reino de Dios aquí en la tierra. Una iglesia sana necesita abrazar, necesita recibir esa visión de Dios y necesita ponerse a trabajar. Es cierto, hermanos, el plan que ha estado siempre en la mente de Dios es que toda la humanidad, sin importar quién sea, lo que haya hecho, de dónde venga, el plan de Dios es que todos los hombres y mujeres sean redimidos. La palabra nos lo dice allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. En realidad, dice el apóstol Pedro, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, dice, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. La visión de Dios para la humanidad es que todos podamos recibir perdón, salvación y vida eterna. Y yo le pregunto, si ese es el sueño de Dios, si esa es la visión del Señor, ¿no debería la iglesia también hacer suyo ese sueño? ¿No debería la iglesia también estar trabajando de manera ardua, enfocada, para hacer realidad esa visión que Dios tiene para la humanidad? La respuesta a ambas preguntas es sí. La iglesia debe hacer también suyo ese sueño, esa visión. Es cierto, hermanos, la salvación, usted y yo lo sabemos, es personal. Depende de la respuesta que cada hombre o mujer dé al mensaje del evangelio. Pero no nos corresponde a nosotros, no está en nuestras manos, escapa de nuestro control convencer a la persona. De eso se encarga el Espíritu Santo. Pero nuestra tarea, nuestra misión, sí es predicar el evangelio. La gran comisión de manera repetida nos lo recuerda. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros como iglesia, para que cada hombre y mujer pueda realmente responder de manera afirmativa a la invitación que Dios le hace para unirse a su pueblo y poder estar con Él por la eternidad. La visión de Dios para el final de la historia es que una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua esté adorándole y rindiéndole a Él alabanza por toda la eternidad. Así que debe ser también esto nuestra motivación, hermanos, no solo como iglesia a responder el llamado, sino también a que cada uno de nosotros de forma personal nos comprometamos y sirvamos a Dios abrazando la visión que Él tiene hasta que se haga una realidad aquí en la tierra. Eso es en lo que usted y yo como iglesia debemos estar trabajando, y es lo que la iglesia debe estar haciendo si quiere ser una iglesia sana. Debe abrazar en primer lugar la visión de Dios para la humanidad. Lo segundo, una iglesia sana, además de abrazar la visión de Dios, se enfoca en extender el reino de los cielos.
Una iglesia sana se enfoca en extender el reino de los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Creo que varios o la gran mayoría sabemos este pasaje de memoria. ¿Podemos repetirlo juntos? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia sana se enfoca en extender el reino de los cielos. Y no solamente en su Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observamos, hermanos, nuevamente que el apóstol Lucas repite la gran comisión, como se le llama el mandato que Jesús le da a los primeros discípulos para llevar el evangelio a todas las naciones. Y es una orden que encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y se repite aquí en el libro de los Hechos, porque es algo en lo que Dios quiere que tú y yo estemos enfocados. Es algo en lo que Dios quiere que su iglesia esté enfocado, en extender el reino de los cielos. Lucas, hermanos, comienza su segundo relato justo donde dejó la parte final en el evangelio según Lucas, pero ahora añade una orden, y es la orden de la comisión a los discípulos. E incluso Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, traza un plan. No solamente es hacer discípulos, sino que es hacer discípulos de una manera organizada, empezando en Jerusalén, saliendo a Judea, yendo a Samaria hasta alcanzar lo último de la tierra. Lucas nos bosqueja el plan, el programa que Dios tiene para que tú y yo extendamos el reino aquí en la tierra. Los primeros discípulos batallaron con entender esto. ¿Por qué? Los primeros discípulos, eran judíos. Y si usted sabe, los judíos tenían un contexto para entender la palabra muy celoso. Ellos pensaban que Dios solamente era Dios de ellos. Y los discípulos entonces empiezan a poner también en duda todas las profecías que ellos sabían, que habían escuchado. Y le preguntan a Jesús, versículos antes de Hechos 1:8, Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús se encarga de decirles que esto no es cuestión de naciones, esto no es de un pueblo, esto es para todo el mundo. Esto es un plan que Dios tiene para todo hombre y mujer aquí en la tierra. Entonces encontramos que Jesús responde a este cuestionamiento porque observa en los discípulos inquietud, y una inquietud condicionada por su cultura. El entendimiento que el pueblo judío tenía de las profecías del Antiguo Testamento les llevaba a pensar que Dios solamente estaba enfocado en ellos, no con los extranjeros y mucho menos con los gentiles. Pero Jesús les responde a los discípulos y hace énfasis no en descubrir el tiempo en el que Él iba a restaurar el reino, pero sí les dice el plan que iba a realizar. Y el plan involucraba Jerusalén, Judea, Samaria, los gentiles y hasta lo último de la tierra. Porque Jesús, hermanos, tiene el poder para salvar a toda la humanidad. Y eso es su anhelo. Y la iglesia, los discípulos, nosotros debemos también hacer eso nuestra motivación. Por eso es que Jesús le responde a los discípulos diciéndoles el plan. Y cuando llega este versículo, Hechos 1:8, Jesús les dice que la misión va a comenzar en Jerusalén, pero no se va a quedar ahí. Es tan grande la misión y es tan grande el poder que tiene que salir de Jerusalén, avanzar a Judea, llegar a Samaria y alcanzar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Santo Espíritu de Dios. Ya recibimos ese poder. Ahora, hermanos, como iglesia hay que usarlo. Hay que experimentarlo y hay que ponerlo en práctica y alcanzar hasta lo último de la tierra para el Señor. Si una iglesia está mirando solamente hacia ella misma, si una iglesia está mirando solamente hacia adentro, si los miembros no tienen compasión por las almas perdidas, esa iglesia no goza de salud. Esa iglesia no tiene realmente una sanidad.
Esa iglesia, más bien todo lo contrario, está enferma. Esa iglesia está en problemas. Necesita urgentemente sanar porque ha perdido el enfoque de extender el reino de los cielos. Si una iglesia está pensando solamente hacia ella misma, hacia sus comodidades, necesita la intervención divina del Señor. Una iglesia sana, escúchelo bien, ponga oídos atentos. Una iglesia sana no es una iglesia inmóvil, no es una iglesia quieta. Una iglesia sana avanza hacia adelante en el nombre de Jesús, se mueve, acciona, porque esa es la voluntad de Dios. Una iglesia sana sale a extender el reino de Dios hasta conquistar el mundo para el Señor. Eso hace una iglesia sana, extiende el reino de los cielos. El tercer rasgo que observamos en una iglesia sana, Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. La palabra dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y de allí navegaron a Chipre. Una iglesia sana. El tercer rasgo que va a mostrar es que envía, manda a sus mejores obreros para servir en la obra del Señor. Una iglesia sana identifica hombres, mujeres, fieles, comprometidos, con la capacidad de servir, y los manda fuera de la iglesia a hacer la obra del Señor en otro lugar. En este pasaje, Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 4, encontramos el envío, hermanos, de los primeros misioneros, del primer grupo misionero enviado al mundo gentil. Y me gusta cómo Lucas intencionalmente pone énfasis en que la iglesia de Antioquía se encontraba trabajando muy duramente. Hacían un trabajo diverso porque había líderes comprometidos, había miembros capacitados y sobre todo siervos obedientes. De hecho, la palabra clave, hermanos, en este texto es que estos hombres estaban ministrando. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ministrar. Estaban sirviendo. No se esperaron a ser enviados para servir, sino que en su iglesia local, Pablo y Bernabé estaban sirviendo, estaban ministrando con sus capacidades, con su experiencia a los hermanos de la iglesia de Antioquía. Y observamos cómo Lucas pone énfasis en que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, es quien guía a la iglesia, guía a los misioneros hacia su destino e indica a través del Espíritu Santo quiénes son los llamados. Observe, no es la iglesia la que llama, no es la iglesia la que envía. El que llama y envía es el Espíritu Santo. La iglesia confirma el llamado, la iglesia comisiona y apoya para mandar, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Necesitamos entender eso, porque como iglesia necesitamos seguir enviando a nuestros mejores obreros para hacer la obra del Señor en todo lugar a donde Él los lleve. Se puede decir entonces que el interés que el Señor tiene es que su palabra, su evangelio, sea predicado entre todos los pueblos y todas las culturas. Y por eso es que Él llama hombres, mujeres, para servir de una manera muy enfocada en su obra. Y la iglesia necesita estar dispuesta a mandar a esos hombres, a enviar a esas mujeres para servir en otros lugares, extendiendo y predicando el evangelio. Tanto Pablo, hermanos, como Bernabé, con seguridad se lo digo porque conocemos el testimonio de estos grandes hombres, estaban haciendo un excelente trabajo en la iglesia de Antioquía. Pero llama la atención que la iglesia, aunque está contenta con su trabajo, aunque está disfrutando la presencia de estos maestros, líderes que estaban siendo usados por Dios para que la iglesia creciera y la iglesia
fuera aumentando en número, esta iglesia se desprendió de ellos, los mandó, porque sabía esa iglesia que eso tenía que hacer. Sabía que era obra del Espíritu Santo. Y porque estaban creciendo y madurando, la misma iglesia de Antioquía supo identificar tanto el tiempo como el propósito del Señor para que su reino siguiera extendiéndose por medio del trabajo misionero de estos dos hombres. Una iglesia sana. El tercer rasgo que va a evidenciar es que envía siervos para servir en la obra del Señor. Esta iglesia, por si no lo sabías, se ha caracterizado por cumplir con este rasgo. Varios de aquí hemos sido enviados. Varios de aquí hemos sido mandados primero a capacitarse, porque ahí empieza la obediencia al llamado, con la capacitación, pero también hemos sido enviados a la obra práctica. Y esta iglesia se ha caracterizado por enviar hombres, mujeres que van a servir en la obra del Señor. Y de esta iglesia en los últimos años han salido pastores, misioneros que están trabajando y sembrando el evangelio en otros lugares. Y si bien es cierto, nos dolió tal vez su partida, porque los estimamos, porque nos acostumbramos a verles, porque disfrutábamos de su ministerio, de su liderazgo, entendimos que era el plan de Dios, que esos hombres y esas mujeres salieran de este lugar, fueran enviados para ser de mayor bendición en donde quiera que están en este momento. Así que una iglesia sana debe aceptar el reto, el desafío de impulsar la propagación del evangelio, enviando a sus mejores miembros a realizar la misión. Y para ello es necesario que la iglesia sea sensible, que la iglesia detecte a los hombres y mujeres que Dios está llamando. Les decía a los hermanos del primer culto, yo observo, hermanos, por lo menos en 3 jóvenes de la iglesia y en una señorita, o sea, en 4 jóvenes, cierto llamado de parte de Dios para sus vidas. Yo observo cómo el Señor los está incomodando, cómo el Señor en cierto punto está frustrando sus planes humanos, porque el Señor los está llamando. Y qué alegría, qué bendición va a ser para nosotros como iglesia que ellos acepten su llamado. Y que nosotros, la iglesia en este lugar, los envíe a capacitarse para que sigan predicando el evangelio. Pero yo le pregunto, ¿usted observa en la iglesia también a esos jóvenes, a esos hermanos, a esas hermanas que tienen un llamado de parte de Dios? Porque como iglesia debemos ser sensibles, detectarlos, orar por ellos y afirmar, y si es necesario, confirmarles en su llamado. Es importante que nosotros con nuestras posibilidades los capacitemos, con nuestras capacidades les demos responsabilidad, y si tenemos también la posibilidad, los enviemos a donde el Señor los esté llamando. Le anticipo y le anuncio, nuestra iglesia muy pronto va a reactivar el seminario local aquí en la iglesia. Es cierto, la convención regional tiene un seminario en línea, pero hay varios de ustedes que a lo mejor no son muy buenos amigos de la tecnología. Se les complica ese uso de las plataformas y no queremos que eso sea una excusa. No queremos que eso sea el pretexto por el cual no obedecen el llamado que Dios les está haciendo. Y vamos a empezar con lo poco o mucho que sabemos, con lo poco o mucho que tenemos, a capacitar a los siervos para enviarlos a hacer la obra del Señor. Y ojalá, hermano, usted se sume orando primeramente, pero también se sume viniendo para ser capacitado, porque todos somos llamados a ser siervos y a hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Así que una iglesia sana también envía a sus mejores obreros a servir en la obra. Y el último rasgo lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 15 y 16. Una iglesia sana usa sus recursos para anunciar el evangelio. Emplea los recursos que Dios ya ha provisto para extender el mensaje de Cristo aquí en la tierra. Filipenses 4, 15 y 16 dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente
cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego, dice Pablo, seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, dice el apóstol Pablo, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. La iglesia de Filipos era una iglesia sana, que usaba sus recursos para anunciar el evangelio. Y tal vez ellos no iban, pero ellos sostenían la cuerda del que sí estaba en la obra, del apóstol Pablo. Esta iglesia de Filipos amaba y estaba agradecida con Pablo, el misionero que les llevó el evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, acabamos de ver, no era miembro de esta iglesia. Él era miembro de la iglesia de Antioquía. Allá fue donde Dios lo llamó. Esa iglesia fue la que lo mandó. Pero la iglesia que lo sostuvo económicamente fue la iglesia de los filipenses. El apoyo llegaba de la iglesia de Filipos. Veían ellos con amor, con misericordia el trabajo que Pablo hacía. Y tanto amaban y abrazaban la visión de Dios que daban sus recursos para que Pablo continuara viajando de ciudad en ciudad compartiendo el evangelio. Estos hermanos de la iglesia de Filipenses una y otra vez estuvieron dando dinero para las necesidades del apóstol Pablo. Estaban, como decimos en la actualidad, sosteniendo la cuerda del apóstol Pablo. Tal vez ellos no tenían miembros para enviar, tal vez ellos no podían ir, pero sí podían dar de sus recursos. Sí podían orar por el trabajo que Pablo estaba haciendo y que estaba realizando para cumplir la misión. Una iglesia sana, una iglesia que es saludable, entonces extiende el reino de Dios usando sus recursos y siempre está dispuesta a apoyar, incluso con sus propios recursos, el trabajo misionero de otros siervos, siervas, aunque no sean de la iglesia. Esta congregación también, hermanos, podemos decir, y no para presumir, que es una iglesia que sostiene la cuerda, que apoya el trabajo misionero. Por si no lo sabía, la iglesia apoya a 2 misioneros mensualmente. No lo sostenemos al 100%, le mentiría si le digo eso, pero hacemos nuestro trabajo con los recursos que usted y yo damos, con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Mandamos esa ofrenda a Martínez de la Torre, a Loma de los Pichones, para que nuestros hermanos misioneros sigan haciendo la obra del Señor, para que ellos no se preocupen por los gastos, por la economía, porque saben que hay una iglesia sana que les está apoyando con sus recursos. Pero les soy sincero, aproximadamente es el 25 o 30% de la iglesia que es fiel con sus recursos, que es fiel con sus diezmos y sus ofrendas al Señor. Y aún así podemos sostener a 2 misioneros con la fidelidad de un 25 o 30%. Pero imagínese, mi hermano, hermana, ¿cuánto no haría esta iglesia si el 100% de los miembros fuéramos fieles, dándole al Señor de los recursos que Él nos da lo que le pertenece? ¿Cuántos misioneros no podríamos apoyar? ¿Cuántas iglesias no hubiéramos ya sembrado si usted y yo fuéramos realmente fieles al Señor? Si usted y yo nos comprometiéramos a usar los recursos para anunciar el evangelio de Cristo, porque eso es lo que vale la pena. Eso es lo que importa en la iglesia. Una iglesia sana se compromete con sus recursos para sostener a obreros que están anunciando el evangelio, sin importar quién sea, sin importar de dónde venga, simple y sencillamente porque está haciendo la misión. Así que es indispensable que todos nosotros, sin excepción, como iglesia, tengamos una mentalidad a favor del reino de los cielos. A veces las iglesias carecen de esta cualidad. No tienen una mentalidad a favor del reino de los cielos. No quieren que el reino y el evangelio avance. No quieren que la gente sea alcanzada para Cristo. Y por eso no emplean sus recursos. No pensemos, hermanos, solamente en nosotros. No piense solamente en su comodidad, porque aquí en la iglesia, hermanos, estamos bendecidos.
sillas cómodas, aire acondicionado, equipo de alabanza, gente capaz, pero no nos quedemos pensando solamente en nosotros. Hay que pensar en los misioneros que están en el campo, que están en la sierra, que no tienen a veces qué comer, pero por obediencia y amor a Dios siguen haciendo la obra. Y es ahí donde empieza nuestro trabajo como iglesia, sostener a esos misioneros. Pensemos en sus necesidades y sigamos siendo una iglesia comprometida con sostener la cuerda de aquellos que están sirviendo con su vida al Señor. Seamos una iglesia que provee para esos misioneros, sabiendo lo que dice la palabra: Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si usted le da, el Señor le va a bendecir. Y si usted no da, pues el Señor no va a bendecir, porque no ve obediencia en su vida. Y no hablo, hermanos, solamente económicamente. Tenemos recursos económicos, materiales, de sabiduría, conocimiento, experiencia. Y es ahí donde usted y yo debemos dar. Necesitamos ser una iglesia sana. Necesitamos despertar y salir de la comodidad, porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? Pero también qué no hicimos. Una iglesia sana entonces sostiene la cuerda con sus recursos, sabiendo que Dios va a proveer. Y lo va a hacer como Él sabe, de manera abundante, constante y generosa. Necesitamos entender eso para que entonces tú y yo seamos una iglesia sana. Termino diciéndole: el Señor es quien le da vida a su iglesia. La iglesia es del Señor. Escúchelo bien. No es del pastor, no es de los líderes, no es del hermano que tiene más tiempo, no es del que la fundó. La iglesia es del Señor. Y Él sostiene a su iglesia. Él edifica a su iglesia. Él construye su iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender: Dios la creó, es quien la sostiene, pero también Dios es quien nos da poder como iglesia para que tú y yo hagamos nuestra misión, para que tú y yo cumplamos nuestra tarea. Sin embargo, cuando la iglesia no tiene salud, cuando la iglesia está enferma, infectada con un virus, pues no puede cumplir la misión, o no quiere cumplir la misión, porque simple y sencillamente se ha desenfocado y se ha separado de la visión que Dios tiene. Hoy, usted y yo, con la ayuda de Dios, hemos visto los rasgos de una iglesia sana. Una iglesia sana se compromete, tiene miembros comprometidos, y hoy, con la ayuda de Dios, cada uno hay que reflexionar. Primero, con nuestra iglesia. Observe, la primera iglesia bautista de Veracruz abraza la visión de Dios para la humanidad. La primera iglesia bautista de Veracruz se enfoca en extender el reino de los cielos. Esta iglesia donde Dios le ha plantado envía a sus mejores siervos para hacer la obra de Dios. Esta iglesia a la que pertenece usa sus recursos para extender y anunciar el evangelio. Reflexione, medite y evalúe usted a la iglesia. Pero después de hacer la evaluación a la congregación, evalúe su vida y observe si usted abraza la visión de Dios. Examine si usted está enfocado en extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Analice si usted está dispuesto a dar de sus recursos para que otros sean enviados, porque si no, entonces el enfermo no es la iglesia, sino es cada uno de nosotros. Y si los miembros están enfermos, la iglesia está enferma. Necesitamos comprometernos, tanto de manera personal, pero también como iglesia, a abrazar la visión de Dios. Necesitamos comprometernos a enfocarnos en extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Debemos como iglesia enfocarnos también y comprometernos a enviar a los mejores siervos para hacer la obra de Dios. Y sobre todo necesitamos comprometernos cada uno de manera personal a usar los recursos que el Señor nos da para anunciar el evangelio.
yo termino preguntándole, mi hermano, mi hermana, la iglesia de este lugar, la primera iglesia bautista de Veracruz, ¿puede contar contigo? La iglesia puede contar con tu ayuda, con tu compromiso para ser una iglesia sana, empezando cada uno de manera personal. Si la iglesia puede contar contigo, hermano, ahí en tu lugar, ¿por qué no te pones de pie? Diciéndole al Señor hoy, me comprometo a abrazar la visión que tú tienes. Me comprometo a extender el reino y estar enfocado en eso. Me comprometo a enviar mensajeros, a enviar siervos para hacer tu obra, y me comprometo a dar de mis recursos que tú provees, Señor, para que otros puedan ser enviados y tu palabra llegue a todo el mundo y se cumpla así la visión y el plan que tú tienes. Le pregunto lo mismo que le pregunté a los hermanos del primer culto: ¿cuántos de los que estamos aquí queremos que Cristo venga ya? Pues la mitad. ¿Cuántos queremos que Cristo venga por su iglesia? Pues ¿qué cree? La Biblia dice que hay que predicar el evangelio. Dice la palabra: será predicado el evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Cierre sus ojos, hable con Dios y comprométase con Él para mostrar esos rasgos primero en su persona y que el resultado se replique en la vida de nuestra iglesia. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Nos das el día de hoy una oportunidad más para escucharte, para reunirnos como tu iglesia y ser confrontados por tu palabra. Pero sobre todo también, Señor, para ser animados por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hemos visto los rasgos que nuestra iglesia debe tener para demostrar su sanidad, para demostrar que es una iglesia que anhela darte a ti la honra y la gloria que solo tú mereces. Señor, te ruego que nos perdones, porque Padre, sinceramente no hemos hecho lo que tú esperas. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, egoístas, y no hemos visto lo que tú nos pides. No hemos escuchado, Señor, tu voz. Y Padre, queremos pedirte perdón, pero también queremos comprometernos contigo. Y aquí estoy, Padre, de pie junto a mis hermanos para decirte que el día de hoy nos comprometemos a ser una iglesia sana, a ser una iglesia que abraza la visión que tú tienes para la humanidad, a ser una iglesia enfocada en extender el reino de Dios, que eso sea lo más importante, que eso sea lo prioritario, que eso sea lo que nos mueva, que eso sea lo que nos motive. Señor, nos comprometemos como tu iglesia a seguir enviando hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, para servir en tu obra. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas sensibles y nos permitas detectar a quienes estás llamando, y con nuestros recursos estar enviándolos a capacitarse para que te puedan servir como tú lo esperas. Señor, nos comprometemos a seguir usando los recursos que tú nos das para extender el evangelio aquí en la tierra. Danos, Señor, sabiduría, danos entendimiento y danos la capacidad, Padre, de desprendernos de aquellos recursos que tú nos has dado con el firme propósito de entregarlos para el bien de tu obra. Señor, bendícenos como iglesia. Anhelamos ser una iglesia sana para darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puede ocupar su lugar.